Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por estar con nosotros en la última mesa del cuarto módulo del seminario. Nuestro seminario que lleva por título La ruta que vertebró a México, del Camino Real de Tierra Adentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Es un gusto para nosotros tener el día de hoy a la doctora Marcela y a la maestra Blanca Arroyo, bueno, Marcela Acosta y la maestra Blanca Arroyo, con quienes cerramos este módulo, justo con el tema gastronomía que todos esperábamos tanto. Tenemos también aquí a nuestro asesor del seminario tan querido, el doctor Tomás Martínez Saldaña, y con el que, sin usted no sé qué hubiéramos hecho, doctor. Gracias a usted conseguimos gente muy, muy valiosa para este seminario, así es que muchas gracias. La mesa de hoy, bueno, el módulo 4 lleva el título Identidades Narrativas y Gastronómicas, y la mesa de hoy lleva por título Las Mayoras y la cocina del Camino Real de Tierra Adentro. Un tema interesantísimo, hay mucha gente que no conoce sobre las mayoras y creo que va a ser de una riqueza profunda que la doctora Marcela y la maestra Blanca nos compartan toda esta información y bueno, todo lo que ustedes saben sobre la gastronomía y pues los temas a los que ustedes se han enfocado a lo largo de su vida. Rápidamente las voy a presentar y de ahí ya les cedo el micrófono para poder comenzar con la sesión de hoy. La maestra Blanca Arroyo es originaria de la Ciudad de México, radica desde hace más de 33 años en la ciudad de Los Ángeles, California, donde actualmente trabaja como consultora, investigadora, maestra e historiadora culinaria especializada en cocinas regionales de México, como creativa de publicidad para la cadena de Estrella TV, una empresa que es dueña de varias estaciones de radio y televisión en español en diferentes estados de la Unión Americana y como traductora médica para un grupo de centros comunitarios médicos. Su currículum es muy extenso, entonces, bueno, voy a mencionar algunas cosas, como por ejemplo, dentro de sus estudios está la maestría en cocinas regionales de México en Culinary Arts School en Tijuana, en Baja California. Tiene un diplomado en comida mexicana tradicional en la misma escuela. Tiene diferentes talleres, seminarios, taller profesional de cocina mexicana, taller de repostería argentina, seminario de práctica gastronómica como dimensión cultural y diferentes y muy variadas especialidades. Muchas gracias, maestra Blanca, por estar con nosotros. Es un placer. Gracias. Ahora voy a presentar brevemente a la doctora Rocío Marcela Costa, que prefiere que le digamos Marcela, ¿cierto? Sí, gracias. Ok. Bueno, la doctora Marcela es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Centro de México en San Luis Potosí. Es maestra en Historia del Arte Urbano por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de San Luis Potosí. Fue miembro del equipo de investigación para la elaboración del expediente del Camino Real de Tierra Adentro para su inscripción como Patrimonio de la Humanidad. Fue coordinadora del informe periódico y gestora de sitio del Camino Real de Tierra Adentro para el segundo ciclo del ejercicio del informe periódico, discúlpenme, de Patrimonio Mundial para América Latina y Caribe, del LAC 2012 a 2014. Como gestora de patrimonio cultural ha tenido a su cargo la elaboración de proyectos de expedientes para declaratorias relacionadas con patrimonio cultural para gobiernos estatales y municipales y su seguimiento, entre ello, la cocina tradicional de San Luis Potosí, el huapango, la procesión del silencio, la festividad indígena del Día de Muertos y para el municipio, la caja del agua y la cocina tradicional del municipio de San Luis Potosí. Entre muchas, muchas otras cosas. Muchísimas gracias, doctora Marcela, por estar con nosotros igualmente. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, al maestro Jacobo Dayan y a la maestra Natalia Cabarga por esta invitación y al doctor Tomás Saldaña por la recomendación para participar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor. ¿Quiere dar unas palabras antes de que comencemos? Pues a mí me da muchísimo gusto el seguir el proyecto y el programa del Camino Real de Tierra Adentro en el área culinaria. Esto tiene ya más de 20 años y me da muchísimo gusto ver que los que empezamos allá hace algunos años
siguen trabajando, pero ahora ya como líderes en sus comunidades, ya como cabeza de sector en el ámbito de aprendizaje, de difusión cultural y de investigación. Blanca en el ámbito del suroeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, que ha hecho una obra maravillosa por allá. Y Marcela, que es la base para nuestras investigaciones en todo el centro. Ya Marcela ha trabajado en esto y nos ha dado unas conferencias magistrales maravillosas. Así que, pues, ¿qué me queda más que presentarlas y decirles bienvenidas? Y esperamos que algún día podamos volvernos a ver en el Camino Real de Tierra Adentro. Gracias. Claro. Así será, Tomasito, que pronto nos Hagamos podamos en ver. San Luis una reunión. Qué maravilla, Vale. muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, doctor. Y más que es como un poco emotiva esta sesión porque damos cierre al cuarto módulo y comenzamos la semana que viene ya con los módulos de Stanford que cambian un poco el tema. Entonces, es como un poco un cierre de la temática sobre las identidades. Entonces, muchas gracias, doctor, por compartir esas palabras. Y deme un segundo. Ok, bueno, voy a dar la palabra, no sé si gusta la doctora Marcela comenzar. ¿Sí? Bien, comienzo ya a compartir pantalla. Bueno, que incluso, no sé, Blanquita, si estés de acuerdo, si quieres también que vayamos platicando las dos, conocemos el trabajo común o si tú quieres después participar porque la investigación tiene muchos puntos en común, entonces como ustedes prefieran. Vamos viendo, ¿te parece? Tú Perfecto, comienza. muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de las mayoras y la cocina del Camino Real de Tierra Adentro. Y vamos a hablar de la cocina del desierto. Bueno, quisiera también aclarar un poquito los puntos. No sé si todos estén familiarizados con los términos de las profesiones o de los oficios dedicados a la cocina. Las mayoras son principalmente gente que tiene el conocimiento culinario porque han tenido a su cargo las funciones de ayudantes o encargados de cocina en establecimientos, ya sean restaurantes, fondas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera son cocineras porque tienen toda la experiencia, no son chefs, son más bien gentes con oficios y sobre todo con experiencia de muchos años en la elaboración de alimentos. Vamos a comenzar de alguna manera histórica hablando de cómo se fueron conformando las cocinas que hoy en día tenemos y cómo estas también son parte de declaratorias de patrimonio cultural, que en el caso de la cocina del Camino Real de Tierra Adentro, pues vamos a hablar de dos tipos de declaratorias. Aquí vamos a empezar describiéndoles un poquito los paisajes del semidesierto, de la parte de Aridoamérica, donde se encuentran la mayor parte de los sitios que abarcan el Camino Real de Tierra Adentro. Vamos a hablar un poquito que por los temas me imagino que ya están perfectamente familiarizados con lo que trata de lo que es el Camino Real de Tierra Adentro. Nos vamos a ubicar un poquito en el espacio del cual vamos a hablar, que es Aridoamérica, que es la zona árida a partir de digamos, más o menos Querétaro, y se ha definido como una región compuesta en su mayoría por habitantes, pobladores, cazadores, recolectores, que habitaron estos territorios y que duraron muchísimo tiempo con esa forma de vida, ¿no? Esta zona comprende partes de los estados actuales de Sonora, Chihuahua, Durango, bueno, vámonos de abajo para arriba, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la parte sur de Texas, que ahorita, bueno, vemos que hablamos de fronteras delimitadas por países, pero pues antes no era así, ¿no? Se definían por regiones geográficas y vemos un poquito del paisaje del desierto. Esta zona estuvo habitada por grupos o naciones chichimecas, recibían ese nombre genérico, pero en realidad hubo muchísimas naciones que habitaron en esta región, en los ahora estados que ya habíamos visto, y estos territorios se delimitaban por fronteras perceptibles desde los ámbitos de dominio y movilidad, es decir, los grupos estaban ubicados temporalmente en lugares donde encontraban pues que los alimentos para poder subsistir. Algunas de estas naciones se llamaban pisones, pames, guachichiles. Bueno, aquí pueden ver la lista, hubo muchísimos que abarcaban toda esta
parte del territorio conocido como la Gran Chichimeca, ubicado en la región de Aridoamérica. Aquí vemos en el mapa los actuales estados que pertenecen a esta región y la distribución de las naciones chichimecas. En la mayoría, la región estuvo habitada por estos grupos que eran seminómadas y vivían de la caza y la recolección. Tenían que utilizar de manera eficiente los recursos que encontraban inmediatamente porque no todo el año había agua, había pequeños ojos de agua que todavía encuentran algunos vestigios y donde vamos a ver después cómo se fueron ubicando grupos de población que llegaron de la parte central de ahora México y que fueron traídos a poblar esta región. Entonces, estos grupos vamos a ver que se mueven motivados por las guerras, por la expansión y por el control de los territorios para poderse apoderar de los lugares donde había agua y donde encontraban alimentos. Durante esta época vamos a encontrar la forma de preparación de alimentos con consumo directo, es decir, se comían directamente los frutos y los vegetales que recolectaban, y también había consumo de caza sin ningún tipo de cocción, es decir, alimentos crudos, animales como la liebre, la rata de campo y algunos otros, y también vamos a encontrar las frutas y todo lo que encontraban, y la ingestión de alimentos parcialmente cocidos. También consumían insectos, y también vamos a ver que tenían de alguna manera también pequeñas parcelas, no eran población nómada 100%, sino tenían asentamientos temporales en los que tenían cultivos de maíz y calabaza, pero normalmente dependían de los frutos del desierto, de los productos del desierto, como tunas, mezquites, bellotas, semillas y raíces, y de la caza y pesca. Las cactáceas de esta región pues ofrecían los alimentos inmediatos que eran la base de la alimentación. Las flores de las plantas del semidesierto como la flor de palma, frutos de cactáceas como garambullos, tunas y otros más. Las tunas eran consumidas crudas, secas, cocidas en melcocha, que es un antecedente de un dulce muy común en esta región central, centro de la República, que es el queso de tuna, lo vamos a ir a ver. También consumían el jugo de la tuna cardona, que es la tuna roja, con una bebida fermentada que hoy se sigue consumiendo, se llama colonche, son frutas de temporada, las tunas. Y también consumían las hojas, el corazón, es decir, comían los nopales, las flores de las cactáceas. A veces las consumían cocidas en hornos subterráneos, de los cuales se han encontrado vestigios arqueológicos, y con algunas otras especies, como el mezquite, hacían harina machacando las vainas con instrumentos de piedra. Estas son las vainas del mezquite, con la que hacían harina e incluso preparaban un licor, dejaban fermentar las vainas y preparaban licor. Aquí vemos algunos frutos de las cactáceas del desierto, como pitayas, los joconostles, que es una tuna ácida que también se da en esta región, son una de las variedades de las tunas que encontramos en los nopales. Hay flores de otras especies. El árbol de mezquite lo vemos, las biznagas, que se consumía la misma biznaga que ahora es una especie protegida porque es con la que se ha hecho acitrón durante muchos años y han puesto en peligro las biznagas. Las biznagas también dan unos pequeños frutos llamados chilitos de biznaga, que son muy populares en la cocina del altiplano potosino, de Querétaro, en Guanajuato y en algunas otras regiones de Zacatecas y Durango. Para la caza, estos habitantes comían pues todo lo que encontraban, ¿no? Vamos a ver, de acuerdo a las crónicas de historiadores como Powell, que consumían víboras, ratas, gusanos, ranas, conejos, pescados de ríos cuando encontraban pequeños riachuelos o bajadas de agua que se llegaban a juntar, etcétera. Aquí vemos la portada del libro de Powell, que es un documento fundamental para poder entender un poco de la historia de este periodo, el de la Guerra Chichimeca, que es una guerra que duró 50 años y que pues fue una de las guerras de los encuentros bélicos más fuertes que se han dado junto con la Guerra del Mixtón en esta región, donde después encontramos el itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro. Aquí vemos una foto de un paisaje donde podemos apreciar los productos del desierto, las cactáceas, los árboles de otra especie, ahí se ven huizaches, y en fin, pues todas estas plantas que eran aprovechadas para el consumo. Aquí encontramos unos mapas que nos marcan los itinerarios culturales y los principales caminos que encontramos en la Nueva España. El primero, el más largo, que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, es el Camino Real de Tierra Adentro,
que como ya lo saben ustedes, ya no vamos a explicar todo, partía de la Ciudad de México, pasando por varios puntos de los estados que ya mencionamos y llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Otros caminos reales que hubo es el Camino Real de los Tejas y hubo otros caminos también hacia el sur y en Sudamérica, pero el más importante y que fue trazado por los españoles es el Camino Real de Tierra Adentro. En México, como probablemente ya en América, como ya les habrán explicado, existieron otros itinerarios culturales, uno de ellos muy grande, que es el Capacñán, el Camino Inca, que abarca varios países en el sur de América, y también hay otros itinerarios, pero realmente el primero que se inscribió con estas características, pues es el Camino Real de Tierra Adentro, porque otros itinerarios culturales anteriores se inscribieron en otra categoría. El Camino Real, pues ya lo saben ahorita, se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial el 1 de agosto de 2010. Incluye 60 sitios, 5 ciudades que ya estaban inscritas anteriormente en la lista, más otros 55 sitios relacionados con el camino, distribuidos en 11 estados y 38 municipios. Esto, bueno, ya se los había comentado, ya no vamos a explicar más porque me imagino que ya hasta se lo aprendieron todos, ¿no? La definición de itinerario cultural es posible que ya se les hayan dado, pero esto es muy importante porque nos va a hablar de caminos o rutas que fueron trazados, pero sobre los cuales se desarrollaron continuos intercambios de muchos tipos, culturales, religiosos, militares, y a través de los cuales llegaron herramientas, alimentos, religión, comida, música, conocimientos para explotación de las minas, sistemas constructivos, elementos arquitectónicos, y eso lo vamos a encontrar de ida y vuelta, es decir, influencias traídas del exterior a estos territorios y otras que se fueron de aquí a otros países en donde hubo intercambios, principalmente Europa. Aquí vemos que también este Camino Real de Tierra Adentro estuvo vinculado o forma parte de un proyecto muy importante encabezado por el ICOMOS España, que se llama el Camino Real Intercontinental, que es todo el recorrido del Imperio Español durante el tiempo de Felipe II y pues durante el cual España se convirtió en una potencia mundial, ya que tenía posesiones en todos los continentes o en todos los lugares del mundo conocidos hasta el siglo XVI. Entonces, bueno, el tema que nos toca es realmente el Camino Real de Tierra Adentro, que es uno de los itinerarios. También hubo otros caminos como que también forman parte de este Camino Real Intercontinental, que son muy importantes porque hubo intercambios muy valiosos, como el que se dio gracias a la nao de China o galeón de Manila, y también el que se daba con las flotas que 2 veces al año llegaban con intercambios comerciales y de otro tipo entre España y los puertos de Veracruz y también otros puertos ubicados en América mucho más al sur. Pues bueno, vemos como parte de este mestizaje cultural que se generó gracias a este itinerario cultural, pues vamos a ver aquí restos materiales de todas estas influencias y qué es lo rico, lo más rico de un itinerario cultural, porque se dejaron aquí vestigios de otras formas de vida, otras formas de pensar y otras maneras de vivir y de construir los lugares para vivir, los espacios, y desde luego el que nos toca en el tema de hoy, pues un intercambio culinario, un intercambio gastronómico que hoy forma parte de la identidad de los mexicanos y sobre todo de la identidad de la gente que vive en estos lugares que toca el Camino Real de Tierra Adentro. Supongo que ya les mencionaron, si no, bueno, les comento rápidamente que para poder establecer las villas y presidios y todos los lugares donde los españoles detectaban minas y encontraban también que era necesario pernoctar o pasar la noche durante las travesías para llegar a fundar otros sitios mineros, se tuvieron que establecer presidios principalmente y después estos se fueron convirtiendo en villas, pueblos y ciudades. Antes de eso, perdón. De hecho, Marcela, precisamente muchas de las misiones que se fundaron en México y lo que ahora es parte de Estados Unidos fueron como las bases, como las columnas para construir precisamente primero pueblos, villas y eventualmente las ciudades. Exactamente, así vamos a encontrar que en la parte que llegaba principalmente a ser inspeccionada por militares,
primero se establecían los presidios y a los lugares donde llegaban los evangelizadores se empezaron a establecer las misiones, que son muy importantes y de lo que Blanca tiene una investigación maravillosa sobre las misiones de California. Entonces aquí vemos un mapa de las rutas que se establecieron, pero desde luego que los españoles tenían que contar con ayuda de pobladores para poder pacificar estos lugares. Imagínense, para poder establecer villas en tierras salvajes, como les llamaban, tierras, ¿sí? Donde había, bueno, guerreros belicosos como eran los chichimecas, pues tuvieron que traer población del centro del país, entonces trajeron tlaxcaltecas, purépechas, otomís, y todos estos grupos se fueron asentando en estos primeros presidios o villas que se empezaban a fundar, y estos dieron lugar a la formación de pueblos, empezaron a mezclar los grupos junto con los africanos que trajeron para trabajar como esclavos en las minas, esclavos de las haciendas que se fueron formando, y pues esto dio lugar a un mestizaje social y cultural del cual todavía encontramos evidencia. No sé si quieran agregar algo, Blanquita, Tomás. No, vamos bien contigo. Ok, muy bien. Bueno, aquí vemos otra vez el mapa de los caminos reales. Aquí vemos los paisajes por los cuales tuvieron que atravesar. Imagínense lo que implicó poder llegar a abrir todos los sitios mineros que se iban descubriendo y tener que traer toda la tecnología, los misioneros, las nuevas poblaciones para poder fundar villas y facilitar la explotación de los metales, que fue realmente el principal objetivo del Imperio Español. Todo lo que se tuvo que traer, tenían que traer su comida porque no sabían si iban a encontrar aquí qué comer y qué iba a pasar. Entonces aquí podemos afirmar que la llegada de los españoles no solamente representó un enfrentamiento bélico, porque sí lo hubo, es lo que ya les comentaba, sino que también se propició un mestizaje cultural que impactó en la alimentación de la región. La gente llegó con su comida, llegaron los evangelizadores con la comida que acostumbraban comer en sus monasterios, los conquistadores que principalmente llegaron de lugares como Extremadura y Andalucía, pues también traían sus propias costumbres culinarias, los comerciantes, los esclavos africanos y los grupos indígenas que llegaron de Tlaxcala, del centro del país, de lo que fue la gran Tenochtitlán, la Nueva España, que también llegaron, pues trajeron consigo sus costumbres, porque tú no te vas a vivir a otro lugar y no te llevas nada, ¿no? Tratas de traerte pues lo que piensas que te va a hacer falta o lo que estás acostumbrado a comer. Entonces trajeron sus costumbres, conocimientos, trajeron animales, plantas, se trajeron su comida, trajeron semillas, se trajeron sus utensilios de cocina, y pues todo esto se fue mezclando con toda la gente que fue llegando. Y aquí hago mención de una cita de Linton que dice que todo grupo inmigrante se empeña en reproducir las condiciones del lugar que ha dejado con solo aquellos cambios impuestos por el nuevo medio ambiente natural. Es decir, toda la gente trató de traerse todo a lo que estaban acostumbrados para que no les hiciera falta y se pudieran acostumbrar más pronto. Después se encontraron con sorpresas, ¿no? Porque aquí pues realmente, empezando por la vegetación, era muy diferente a lo que estaba acostumbrada la población, por ejemplo, de la Gran Tenochtitlán o la Nueva España, que tenían milpas. Aquí no podía haber milpas iguales a las que encontramos en la Ciudad de México, y no había chinampas porque pues el clima es muy diferente. Ahora imagínense, tampoco iban a encontrar los españoles los productos, frutas, animales a los que estaban acostumbrados, porque pues era otra realidad, ¿no? Entonces también tenemos evidencia de muchos libros que habla de todos aquellos alimentos que trajeron los españoles, primeramente en barcos y después con carretas para poderlos transportar a los sitios mineros que estaban bastante alejados tanto del puerto de Veracruz como de la capital del virreinato. Entonces trajeron periódicamente en las naos o en los galeones trigo, vino y aceite, pescados, es decir, toda la comida que estaban acostumbrados a comer. Trajeron el cerdo, que aquí no había, trajeron la res, trajeron otra serie de ganado menor que aquí no encontrábamos y que ahora es parte pues de la comida tradicional, sobre todo del Camino Real de Tierra Adentro. Trajeron todos aquellos frutos de Castilla, trajeron membrillos, manzanas, en fin, muchísimos, y ahorita los vamos a ir viendo con diferentes fotos. Esta cita es del libro Pasajeros de Indias, que realmente es una maravilla de libro, se los recomiendo, lo acaba de volver a reeditar el Fondo de Cultura. Es una verdadera delicia leer todo lo que el viacrucis que implicaba traerse a la familia en los barcos desde España hasta la Nueva España. Aquí vemos, bueno, todo el ganado que llegó,
y también los frutales, que ahora imagínense, no concebimos la cocina sin las manzanas, las peras, los membrillos que son característicos del Camino Real de Tierra Adentro, los lácteos que fueron parte fundamental en las haciendas que después se establecieron. ¿Y cómo llegó todo esto? Pues a través de los caminos reales, que fueron las vías por las que se transportaron a los nuevos poblados y a las ferias comerciales que después necesariamente tuvo que haber y que se organizaban cada cierto tiempo, pues gracias a eso llegaban todos los productos y mercancías, tanto llegados de Oriente con la nao de China, como los que venían de Europa, que venían también de toda Europa, no nada más de España. Y para este entonces, pues vamos a encontrar con que ya había habido previos mestizajes en España de comida árabe, de comida judía, entonces van a llegar con un bagaje gastronómico, un bagaje cultural bastante amplio, del cual después nos apropiamos en esta zona del Camino Real de Tierra Adentro. Aquí vemos un paisaje típico del semidesierto, esto es sobre la carretera a Matehuala, de San Luis Potosí a Matehuala, en el atardecer. Y bueno, no sé, Blanquita, si quieras intervenir, porque si no me voy a quedar yo sola aquí con la plática y pues no. Es que sabes que, a diferencia de lo que sucedió con el Camino de Tierra Adentro en la parte de México y Estados Unidos, lo que sucedió con el Camino Real de California es distinto. Si bien se trajeron muchos productos, la intención de establecer las misiones, aparte de evangelizar a los indios, fue detener la invasión rusa que estaba entrando por el norte de Estados Unidos hacia México. Y por eso es que se mandaron, primero fueron franciscanos, perdón, primero fueron jesuitas y luego fueron dominicos y franciscanos. Entonces, lo que sucedió en las Californias, lo que se conoce hoy día como Alta California, California, y Baja California, que es Baja California y Baja California Sur, ahí es donde fueron los primeros padres dominicos, jesuitas y franciscanos estableciendo las misiones. Y es muy interesante porque todas las misiones que se establecieron en California fueron establecidas o fundadas por franciscanos, por Junípero Serra, que empezó, y luego siguió Francisco de Lapalú, Fermín Lausén y varios. En cuanto a los productos que tú mencionas, muchos sí llegaron acá a las misiones, pero lo que sucedió acá con la comida es que hubo un mestizaje entre lo español y los alimentos que tenían los indios, como el mezquite, ¿no? Como los animales salvajes o silvestres que ellos tenían, y fue un poco diferente. Y la historia que hoy vivimos con las misiones en California es muy bonita porque para los californianos representan su historia, representan como, tienen la importancia que para nosotros a lo mejor las pirámides de Tenochtitlán, sitios arqueológicos, las misiones acá representan eso. Pero, si quieres. Sí, claro, son los vestigios materiales, ¿no? De la arquitectura del lugar. Acá no hubo ese tipo de construcciones, pero pues sí vamos a ver que hay muchísimas evidencias materiales que es fácil rastrearlas. Y bueno, aquí por eso vamos a llegar a este punto en donde mencionamos que la gastronomía es parte del patrimonio cultural inmaterial y se refiere a la parte del patrimonio vivo, porque vamos a encontrar, como lo mencionó la maestra Blanca, vamos a encontrar evidencias materiales, arquitectónicas puede haber sido presidios, haciendas, sitios de beneficio de los metales y de misiones, es decir, edificios religiosos, pero estos inmuebles, estos vestigios no son patrimonio vivo, es decir, no se está recreando constantemente, a diferencia de la religión, los bailables, es decir, todo lo que se llama patrimonio inmaterial, que es viviente porque se reproduce y cada vez que lo preparamos o escuchamos la canción o vemos el bailable, se está reproduciendo y vuelve a vivir ese patrimonio. Es decir, la gente lo sigue recreando porque además se les ha transmitido por generaciones la práctica y el apego a estas manifestaciones. Entonces, esta es la parte rica del patrimonio que encontramos en el caso del Camino Real de Tierra Adentro y otro tipo de rutas culturales que vamos a encontrar. Y de hecho, Marcela, pues, remontándonos un poco a la historia, estos territorios que hoy son parte del suroeste de Estados Unidos y del norte de México,
cuando se cedieron estos territorios forzadamente a los Estados Unidos, pues por ejemplo Sonora, la mitad se quedó en México y la mitad en Estados Unidos, igual que Chihuahua, igual que California. Entonces, eso marcó muchísimo la gastronomía de todos esos estados, ¿no? Yo creo que y se crearon nuevas cocinas definitivamente en Texas, Nuevo México, California, ¿no? Pero creo que California fue un caso muy distinto, bueno, también siendo el último estado que se anexó a los Estados Unidos. Claro, y todavía vemos, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de dar una plática sobre el Camino Real de Tierra Afuera, es decir, todo el camino de Texas hasta Luisiana, y es increíble ver cómo todavía encontramos evidencia de platillos que son tradicionales del Camino Real de Tierra adentro y siguen siendo prácticas comunes, los pies de nuez que hacen en Texas, que incluso es platillo tradicional, o muchas de las preparaciones que hacían los antiguos grupos indígenas que aún viven todavía en Estados Unidos, pero viven ya en reservas, las condiciones son diferentes porque es población que no se mezcló, y es increíble cómo todavía encontramos la práctica de esa comida. Entonces, Sí. siempre vamos a encontrar, si le buscamos sigue vivos, a menos de casos donde de plano no hubo nada de mestizaje porque fueron eliminadas las poblaciones receptoras de estos grupos que llegaron, pero sí es interesante, ¿no? Ver cómo siempre queda algún vestigio. Sí, de hecho acá todas las, bueno, ya hablando un poquito para estar contigo, las 21 misiones que se fundaron en California se restauraron todas. Y hoy día muchas de ellas siguen dando misas. Hay bautizos, hay bodas, hay 15 años. Entonces, algunas asistencias, porque habían las misiones, pero también había asistencias que asistían, valga la redundancia, a las misiones y los presidios, ¿no? Entonces, el presidio que está cerca de Sonoma, que fue el más grande donde se instaló ya casi al final de Estados Unidos con Canadá, ahí se instaló el ejército mexicano y era grandísimo, está en perfectas condiciones porque, bueno, como les decía, los rusos ya venían, querían. De todas maneras, no detuvimos a todos porque llegaron a Baja California y fueron de los primeros que hicieron sus vinos, ¿no? Pero detuvimos a la mayoría. Claro, pues bueno, y de todos modos aún vamos a encontrar ahí evidencia de la ocupación de grupos o de la llegada de grupos, porque es imposible que un grupo llegue a otro lugar y no se mezcle de ninguna manera. O sea, sí existen algunos, ¿no? Como algunos grupos que encontramos en el norte de México, pero son más bien menonitas y obedecen a otro tipo de agrupaciones, son más bien de índole religiosa o de alguna agrupación social, pero por lo general aquí incluso las poblaciones indígenas y africanas sí se mezclaron con españoles y con poblaciones que llegaron de otras partes. Entonces vamos a ver, hablando de patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el patrimonio inmaterial se refiere a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los objetos o instrumentos que son parte de esta manifestación, que las comunidades y grupos y a veces los individuos, porque hay manifestaciones del patrimonio inmaterial en los cuales el portador o el único que lo conoce es una sola persona, como en el caso de algunas lenguas, y que estos individuos reconocen como parte integral de su bagaje cultural o su patrimonio cultural. Entonces es importante porque la cocina tradicional mexicana se inscribió en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año 2010, con el ejemplo de la cocina de Michoacán, pero esta declaratoria incluye a todas las cocinas de México que tienen como base de sus productos el frijol, chile y maíz. Y pues realmente yo creo que no hay cocina mexicana que no contenga uno de esos tres elementos o los tres juntos. Y pues aquí vemos un plato con cocina del semidesierto y pues desde luego que cumplimos con esa característica. No vemos los chiles, los joconostles, las especies que llegaron a través de la nao de China y que fueron un comercio muy importante porque eran productos carísimos y hoy son parte de nuestras preparaciones de los lugares del Camino Real de Tierra Adentro. ¿Y qué es la tradición? Bueno, pues las tradiciones son las costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta que han sido formados a través de la historia
por un grupo y son transmitidos de abuelas a madres, tías e hijas. Y estos son elementos del legado sociocultural de los grupos y que son los que le dan coherencia e identidad. Aquí vemos a una familia de cocineras de Charcas en el altiplano potosino y vemos aquí a una de las niñitas más pequeñas. Esta niñita, el día de esta muestra gastronómica de Charcas, que es una comida deliciosa la que cuentan y Tomás no me dejará mentir, a esta niñita le tenían su masita donde ella hacía sus pequeñas gorditas en un comalito de juguete. Ahorita esta cocinerita ya de tener como 12 años y seguramente ya está ayudando a sus tías y a su mamá y a su abuelita en la cocina del negocio que tienen en Charcas. Este horno de mampostería pues es tradicional del Camino Real de Tierra Adentro y es un horno de influencia tlaxcalteca. En este horno se preparan las gorditas de horno que encontramos en Querétaro, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, y que son parte de la identidad de los grupos que habitan los sitios que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro. Esta cocina, vamos a ver que la cocina siempre va a estar ligada a los conocimientos relacionados con la naturaleza, el universo y con los saberes y destrezas artesanales. Es decir, aquí la cocina siempre se basa en los productos que son de temporada o que debe saber la gente cuándo es propicio cultivarlos, cuándo se recolectan, cuándo se tienen que regar, cuál es la temporada en que vamos a encontrar la flor de palma, la flor de maguey y otro tipo de alimentos. ¿Cuáles son los meses en donde hay tunas? Porque no crean que todo el año tenemos tunas. La tuna tiene una temporalidad de junio a septiembre, que es la época en que vamos a encontrar colonche, que vamos a encontrar las tunas frescas. El resto del año, pues vamos a encontrar queso de tuna o mermelada de tuna o de otras cactáceas, de otros frutos de cactáceas que son de temporada. Entonces, por eso es muy importante. La cocina también es un referente poderoso de identificación que refleja las configuraciones sociales, lo que hemos adaptado a nuestras costumbres y las adaptaciones de los sistemas culinarios y de los procesos sociales e históricos del territorio en el cual se presenta la manifestación, es decir, el consumo de ciertos alimentos, y quienes lo consumen siempre se van a ver como parte de un grupo definido por esa identidad, de acuerdo a las tradiciones de lo que comemos. Aquí esta foto es interesante porque esta gente del altiplano está cazando rata de campo, que es un alimento que sigue vigente en la cocina de las áreas rurales del Camino Real de Tierra Adentro. Aquí vemos también un plato con chiles secos, con nopales y joconostles. Esto también lo vamos a encontrar en todos los poblados del Camino Real de Tierra Adentro. Estas son las flores, esta es la flor de maguey, que también tiene su temporalidad, y aquí vemos una muestra gastronómica de población otomí en Querétaro con alimentos que vamos a encontrar comunes en el Camino Real de Tierra Adentro. Existen platillos que son, bueno, emblemáticos del Camino Real de Tierra Adentro, y me atrevo a decir que uno de ellos es el asado de puerco o asado de boda, que no sé si alguien de los participantes lo ha probado. Yo. ¿Y qué tal? Bueno, es una verdadera delicia. Es un plato que se dice que fue creado en el siglo XVII como un platillo para que la carne aguantara mucho tiempo, por lo cual se tenían técnicas culinarias de conservación de los alimentos que eran fritos para que la grasa y el chile junto con las especias los preservaran o por lo menos disfrazaran los sabores de la carne que ya no estaba en perfectas condiciones. El asado de boda es un caso muy particular porque es un platillo que no era barato en ese entonces, pero era popular para las fiestas y que contenía ingredientes de todas las partes del mundo conocidas hasta ese momento, que fue el siglo XVII, que eran Europa, Asia, África y América. Tenemos carne de cerdo que vino de Europa, tenemos los chiles que son nativos de América, de México, las especies de Asia. Vemos también que llevaba caña de azúcar, llevaba un poco de azúcar, la caña es originaria de África, y pues el chile, bueno, que es de América, ¿no? Y el chocolate, en algunos casos, no en todas partes lleva chocolate, me parece que es únicamente en Zacatecas, que era una zona muy rica en donde se podían dar el lujo de destinar chocolate al parte de los guisos. Aquí vemos una foto con asados de boda de diferentes lugares, estos son de Coahuila, estos son de San Luis Potosí. Tenemos también platos regionales como en Coahuila, que hay la reliquia, que es asado de boda con otras diferentes sopas, y esto lo vamos a encontrar también en Chihuahua, en Zacatecas, y en San Luis no se acostumbra tanto en partes del altiplano, pero son a final de cuentas mezcla de todas aquellas sopas
que consumían las diferentes poblaciones que llegaron. Sabemos que los fideos son de trigo, los fideos, la inspiración es asiática, pero son hechos de trigo, ya son europeos, el arroz que también venía de Asia, los frijoles que son de aquí, la carne de cerdo europea con chile, originario de América, y pues aquí vamos a ver que realmente es todo un mestizaje gastronómico y cultural lo que encontramos en estas fiestas. También vamos a encontrar la barbacoa, que la barbacoa pues, es un vocablo de origen caribeño, pero fue adoptado por los españoles a partir de fines del siglo XV, pues más bien yo diría que del XVI. Y bueno, se refiere... Déjame añadir una parte hablando. Hay un elemento muy importante en lo que estás diciendo. Más o menos tiren una raya gastronómica en Zacatecas. De Zacatecas para abajo y Zacatecas para arriba. Así es. Vamos a decirlo de una manera muy simple. Donde empiezan los guisados es Mesoamérica. Donde empiezan los asados es Aridoamérica. Así Pero es. ambas cosas están en el camino real. Ambas. Claro. Y es muy interesante porque el sabor, la calidad y el tipo de cocina va a variar. Lo que llamamos nosotros en Zacatecas el guiso de boda, lo vamos a encontrar en Nuevo México, pero no como tú lo señalas, como está en Zacatecas, en lo absoluto. ¿Sí? Exacto, porque no llevan chiles picantes. Exacto, y tienen otra serie de elementos muy interesantes allá. Los nombres cambian, pero la idea gastronómica, el sabor, no tanto, no va a cambiar obviamente porque del guiso al asado, pues hay un elemento muy importante, ¿no? En mi tierra ya, por ejemplo, en la laguna, vamos a encontrar los asados, claro, en la familia, ¿no? Pero cuando hablas tú del asado de bodas, de hecho estás hablando de un guiso, no exactamente de un asado, ¿no? Exacto, que tiene sus variaciones regionales. Ándale, entonces yo creo que ahí también Blanca en eso nos puede decir alguna cosa, porque todo esto se fue hasta el norte y esto pocas veces lo discutimos en términos gastronómicos. Lástima que no esté con nosotros ahora Silvia, porque este es uno de los elementos de las variables más interesantes en términos de sabores. A ver, tú, Blanca. Y de hecho, sabes que, bueno, Tomasito, de hecho, o sea, California es distinto, pero lo que sucedió, por ejemplo, en Nuevo México, hasta hoy día tienen una universidad del Chile. Tú vas a estudiar todo lo referente al Chile en Nuevo México, ¿no? Y tienen una variedad, tienen festivales y tienen todos. Por eso yo creo que las cocinas que se dieron después de esta sesión de territorios son muy interesantes, porque no solo surgió la cocina mexicana acá, sino también surgió la cocina de la frontera, ¿no? Que era una cocina de dos cocinas, por decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en California, con los misioneros, no surgieron ese tipo de guisados, porque ellos iban estableciendo las misiones, ¿no? Y tenían que buscar tierras fértiles, cerca de los arroyos, ¿no? Donde pudieran fundar sus misiones. Y fue un trabajo diferente, muy, muy diferente, porque pues no era fácil la situación con los nativos americanos, ¿no? Y sufrieron tanto los indios como los padres, ¿no? Matanzas de los dos lados. Pero yo, a pesar de todo eso, admiro mucho la labor de los padres, porque ellos pues fundaron las bases del oeste, ¿no? Del oeste de los Estados Unidos, y en Chihuahua se hicieron también misiones, en Arizona hay misiones. Entonces, el caso de Texas es distinto, ¿no? Porque fue un estado que se quiso anexar por sí solo. Bueno, primero quiso ser independiente y después se anexó a los Estados Unidos. Y sin embargo, ahí también se hizo una cocina que a mí me gusta, que es la Tex-Mex, ¿no? Entonces, yo creo que es un fenómeno cultural muy interesante de analizar y que se debe de estudiar más, ¿no? Claro, y vamos a regresar la palabra a Marcela, porque es la que nos está guiando. Pero nada más déjenme decir una cosa de lo que dijo Marcela. La comida en las zonas mineras era cara, era riquísima. Pero curiosamente, el Camino Real trata de revivir o de repetir esos sabores localmente. Allí es donde empezamos a encontrar sabores que no estaban muy incluidos. Por ejemplo, el sabor dulzón de la biznaga. La biznaga entra. Otro de los elementos muy importantes que tenemos que tener es la nuez.
La nuez es un producto eminentemente del Camino Real. Claro, ahorita vamos para allá, Ándale. exactamente. Bueno, no le continúo porque tú vas a hablar de eso. La nuez Entonces, picana, que adelante, es adelante, continúa. nativa de América y es importantísima. Pues bueno, tenemos las barbacoas, que son platos que encontramos a todo lo largo del camino. Y bueno, vamos a encontrar también una gran variedad que de Zacatecas a Texas, sobre todo en la parte del camino, después de Zacatecas, como precisamente lo menciona el doctor Tomás, pues vamos a encontrar panes de trigo, de maíz y de otros granos, que son panes de herencia árabe, turca y judía, que obedece a los tipos de asentamientos de poblaciones que hubo a partir de Zacatecas para arriba. Entonces vamos a encontrar estos panes que son una verdadera maravilla, que tienen gran base también de nuez pecana, que fue utilizada y sigue siendo utilizada como parte fundamental de panes, pasteles y pies, incluso en Texas. El pie es el emblema de Texas, vienen hasta con unas cajitas como los tequilas con denominación de origen, entonces es interesantísimo todo esto. Sí. Parece que hay una pregunta. Ah, sí, claro, las gorditas de maíz, ahorita vamos a las gordas de, horno y de de hecho, maíz, ¿no? Y las tostadas. Y de hecho, Marcela, si me permites, el pie de nuez es Claro, un platillo nacional, un postre nacional. claro, que te digo que le hacen unas cajitas elegantísimas de madera made in Texas del pie de nuez pecana, es delicioso. Sí, Y aquí vemos súper. unas como galletas que son tipo judío, que son una delicia, te las probé en Coahuila, con nuez, muchísima nuez. Bueno, y qué más que toda la nuez que encontramos en Chihuahua también, en Sí, claro. Coahuila, que es una maravilla realmente. Entonces, bueno, aquí vemos también una abundancia de panes de todo tipo. Hay panes hechos con harinas que ni nos imaginamos, ¿no? Las empanadas, que son herencia de los turcos, que son unas empanadas de carne de origen árabe. Claro, también los mezcales y los buñuelos. Ahorita Adriana Cervantes sí sabe de dónde eres, Adriana. Mi familia es de San Luis Potosí, pegadito a Pinos, Zacatecas. Ah, qué bien, no, pues están aquí cerca de donde estamos. Pues ahorita platicamos de más para que vean la presentación. Las empanadas, que son algunas descendientes de los turcos que les llaman en el norte, que son unas empanadas de carne de origen árabe. Aquí vemos más galletas con nuez, que además es parte de los alimentos de subsistencia de los grupos seminómadas desde hace mucho tiempo. Vemos también una serie de palanquetas y dulces hechos con nueces, bueno, ya con otras semillas, con almendra traída por los españoles y también con semilla de calabaza traída del centro de México. Vemos también tortillas y gorditas de harina de maíz, harina de trigo, que vamos a encontrar de todas, en Zacatecas y Durango. Desde la parte centro de San Luis, bueno, del altiplano, vamos a encontrar un uso abundante de harina de trigo, porque de ahí para abajo es más común encontrar la harina de maíz. Y vamos a encontrar también la preparación de la birria, que encontramos mucho en Zacatecas, que puede ser de chivo, de res, encontramos en Aguascalientes, en Guanajuato, en Jalisco sobre todo, que también ahí hubo una parte importante que abarca el Camino Real de tierra adentro, y en otros lados, ¿no? Que también es un platillo muy socorrido para estas zonas, y lo debió haber sido. Tenemos también el cabrito hecho de diferentes maneras, frito, asado en su sangre, que es un platillo también tradicional del Camino Real de tierra adentro y que se dice que tuvo su origen en Matehuala, San Luis Potosí, aunque ya ahorita en Coahuila se lo adjudican. Pero pues bueno, es un platillo común porque se tuvo que fundar haciendas ganaderas para poder alimentar a toda la población que trabajaba en las minas. Y por ejemplo, algo muy curioso es que vamos a ver que las recetas de los platillos y de los postres y los pasteles los vamos a encontrar en las haciendas, porque por razones pues obvias no hubo conventos de monjas en los sitios mineros, sino imagínense lo que hubiera sucedido, ¿no? Hubiera sido un desastre terrible. Tomás, ¿hay diferencia entre birria y barbacoa? Sí, por Eso supuesto. se lo dejaría que lo contestara el doctor. ¿No? Allí también en California estos sabores también están muy presentes. Fundamentalmente la barbacoa está hecha en horno, ¿no? Y en un horno en vapor, que está cocinada en vapor. En un momento determinado la birria no necesariamente está hecha en vapor. Puede estar hecha en vapor también, pero su preparado es a base de caldos, de chiles caldosos. Le van a dar un sabor. Entonces vas a dar una carne neutra que va a agarrar sabores fundamentalmente con
con los caldos que le pongas, con los chiles que le pongas. La barbacoa tiene su sabor propio en la grasa. Eso entonces es interesante. La barbacoa, digo, la birria, en general es carne magra. Y es de Entonces, chivo. y es de chivo o es de res también, no Y necesariamente la de chivo. barbacoa es de borrego o de res. Fundamentalmente barbacoa. Sobre todo por el problema de la calidad que tienes que sacar, que es fundamentalmente a partir de la grasa, de la grasa. Entonces ahí yo creo que por ahí podemos pensar un poco la diferencia. Claro, y el borrego es grasoso y el chivo es magro. Es magro, exactamente. Ujú. Y pues bueno, encontramos todo eso. También es muy popular y de amplio consumo la carne seca. En San Luis Potosí no se acostumbra tanto, pero en Zacatecas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, bueno, es lo máximo, ¿no? Durango incluso tiene un platillo que se llama caldillo duranguense, que es una verdadera delicia, que además tiene otro chile que se acostumbra, se llama chile pasado. Ese lo utilizan en Durango y en Chihuahua, en San Luis Potosí, no, ni en Zacatecas tampoco, pero la carne seca, bueno, pues es un alimento muy popular y delicioso, y pues realmente era un alimento destinado a ser transportado y que pudieran llevarse sin que se echara a perder, ¿no? La deshidratación ayudaba a que no se echara a perder rápidamente la carne. Sí, de hecho, Marce, también los misioneros hacían carne, bueno, secaban la carne, la salaban, a veces le ponían pimienta, y era así, carne seca para sus viajes, para ir fundando las misiones o cuando salían de exploración. Exactamente, y eso viene pues de la tradición también de la matanza del cerdo que se hacía en noviembre en España, en donde todas las partes del cerdo se cocinaban, secaban, ahumaban, salaban de diferente manera para prever tener proteína disponible, carne para el invierno, ¿no? Acá no es tanto el clima extremo, sí era un poco, pero pues más bien era el temor de no encontrar qué comer después, ¿verdad? Aquí vemos, bueno, hay miles de marcas de machaca y de carne seca que venden, y si nos preguntan cuál es la mejor, pues yo les diría que para mí las mejores que he probado han sido una de Álamo, Sonora, y pues las de Nuevo León, yo creo, no sé. Bueno, hay de todo, no es cuestión de gustos, pero es carne deliciosa, la verdad. Vamos a encontrar también una amplia variedad de cajetas y dulces de leche. Aquí también esto deriva de la necesidad de establecer haciendas ganaderas y mezcaleras para alimentar a la población que trabajaba en las minas. Entonces, pues de ahí derivan muchos productos, ¿no? De la leche de las vacas se hacían todos, y de los chivos, de las cabras se hacían las cajetas y dulces de leche, que son tradicionales. Acá, como ya mencionamos, no hubo conventos de monjas, pero en las haciendas se las ingeniaron para tener los recetarios últimos traídos de Europa y tener todas estas prácticas de repostería, que es importante. La dulcería de los conventos fue sustituida por la dulcería de las haciendas. Vemos una amplia variedad de tacos rojos, tipos de enchiladas mineras, tacos rojos, que son muy comunes, que son tortillas principalmente sumergidas en chile guajillo, que es el que no pica, fritas, y se sirven con verdura frita, cueritos en algunos casos, queso, lechuga, y pues son de amplio consumo popular. Eso es parte de la cocina popular de pues casi todos los lugares del Camino Real de Tierra Adentro. Encontramos en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Durango, en todas partes. Y son también parte tradicional del Camino Real de Tierra. Dentro también el consumo de los fiambres, que son preparaciones a base de carnes y verduras aderezadas con vinagreta, es decir, son carnes en escabeche que se consumen como botana o plato principal. Puede ser de los dos dependiendo de las cantidades y con qué los acompañen. Aquí es un poquito como nos están mencionando los encurtidos que encontramos en Michoacán. Michoacán no es parte del Camino Real de Tierra Adentro, pero toda esta tradición de escabeches es de influencia árabe. Entonces, pues lo vamos a encontrar en muchos de los lugares de la Nueva España. Y el consumo de vísceras, bueno, aquí es muy curioso porque antes el consumo de vísceras estaba destinado a las poblaciones esclavas, era lo de menos valor de los productos cárnicos, y eso pues era la parte que se les dejaba a los esclavos, y que con eso crearon platillos maravillosos que hoy son parte de las cocinas tradicionales, como la chanfaina, como algunas menudencias cocidas o guisadas, y pues ahora ya son de amplio consumo popular. Sí, también en el tiempo de las misiones se comían el corazón, los riñones, pero los padres y los nativos.
Es Ya decir, fue, sí, sí, el consumo de vísceras. Yo creo que en esas épocas pues te comías lo que encontrabas, ¿verdad? Y sí, no sobre podías todo hacer el cuando, feo a nada. sí, sobre todo en esos tiempos de las misiones, ¿no? Que Claro, realmente no estaban recibiendo mucha ayuda del gobierno y se fueron a una aventura muy, pero muy difícil. claro. Y aparte Los imagínense, ¿no? En padres. esa época, pues recibieras una ayuda de la corona, pues de aquí a que te llegaba, pues te morías de No, hambre, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pues había que echar mano de lo que hubiera. También vamos a encontrar, desde luego, un amplio consumo de destilados y licores de frutas como sotol, mezcal, que son, bueno, ahorita ampliamente consumidos en todas partes, pero que antes pues obedecían a las necesidades también de contar con unos licorcitos para los soldados, para la gente en las haciendas, que había ganaderas, pulqueras y agrícolas establecidas a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro. El maíz del mezcal, el maguey pulquero fue traído por los tlaxcaltecas, porque aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, el mezcal nativo era otro tipo, no era exactamente el maguey pulquero, y lo trajeron, y bueno, ahorita encontramos que el maguey, el pulque, es parte también de la cocina popular de muchos lugares, no solo del Camino Real de Tierra Adentro, sino también del centro del país y de muchísimos otros lugares. Tenemos licores con denominación de origen como el mezcal, el sotol, el bacanora, que son también destilados más fuertes que encontramos más al norte. Aquí vemos mezcales de otro tipo, también el aguamiel, ciertamente, es también de amplio consumo en esta zona. Los dulces, los licores de frutas, estos son muy comunes en Coahuila, en Zacatecas, en la parte altiplano de San Luis Potosí, en Chihuahua, en Sonora, pues de todos los frutos de Castilla traídos por los españoles, pues se hacían licores. También, bueno, ahora ya hay unos más exóticos de mandarina, pero el membrillo es una fruta que se adaptó a muchísimas preparaciones a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro. Vamos a encontrar mermeladas de membrillo, membrillos cristalizados, membrillo en licor, y es un fruto que pues realmente es de amplio consumo. Y los ates también. El ate de membrillo, desde luego, junto con el de guayaba y de otros Ay, frutos. sí, Sí, que son muy son ricos. realmente Ahí está. dulces de frutas, exactamente, ates de guayaba y membrillo, los dulces de leche que encontramos pues en todas partes, ¿no? Y aquí está el queso de tuna, bueno, típico de San Luis Potosí y de Zacatecas también, ¿no? Y de otras partes, hecho con el jugo de la tuna cardona, que es esta tuna roja que vemos aquí en esta caricatura. Vemos también aquí la biznaga, que ahorita ya se debe de tener cuidado, porque esta biznaga que es la que se utiliza para preparar la cristalizada, pues ya está en peligro de extinción, y ya debemos tener cuidado al querer ponerle pues acitrón de más a la rosca de reyes o a los chiles en nogada o a otras preparaciones, a los tamales, porque aquí se hacen todavía tamales de biznaga. Entonces hay que ser un uso más responsable de estos recursos naturales, porque tardan mucho en renovarse. Aquí vemos, bueno, más licores y frutos. Aquí vemos, por ejemplo, el consumo de la rata de campo, a la cual se le atribuyen propiedades de curación para los males, principalmente de los pulmones. Esta es una señora que vende en el Mercado República conejo y rata de campo. La rata de campo es incluso una especie diferente a la de la rata que encontramos de Ciudad de Caño. Son diferentes, son ratas que se alimentan de maguey y de otras especies, ¿no? O sea, principalmente vegetales, no comen, no son ratas, no son animales carroñeros como las ratas pues, de ciudad, ¿no? Y son, incluso las identifican por las orejas chatas, la nariz chata, y porque tienen el pecho peludo como un conejo. Durante la pandemia fueron ampliamente consumidas porque se les atribuyen, como les mencioné, propiedades curativas, sobre todo para los males de bronquios, pulmones, etcétera, y para la gente que está falto de vitaminas. En Zacatecas, sobre todo, es de amplio consumo popular. También esta cocinera que vemos en primer plano, pues es una cocinera de Guanajuato. Ahí hay festivales en donde hacen las preparaciones, el caldo de rata de campo, la guisan, y pues en fin, es un alimento con bastante consumo, mucho más del que nos imaginamos en las áreas rurales. También algo importante, hay que mencionar que el calendario litúrgico determinó qué alimentos se tenían que consumir y en qué fecha, y
En razón de esto vamos a encontrar alimentos como la capirotada, que es muy popular, que vamos a encontrar en todo México, no solamente en el Camino Real de Tierra Adentro, pero sí va a haber otro platillo o otros productos como los orejones, que son calabazas secas al sol deshidratadas, que se hidratan y se preparan en Semana Santa y pues que son realmente riquísimos. No sé si alguien los ha probado, se rehidratan y se guisan o se capean y se sirven con salsa y pues son alimentos muy socorridos para la cuaresma y los orejones pues durante muchísimo más tiempo del año. Aquí vemos una fotografía de la Conavio de cómo se secan en algunas partes los orejones. Claro que ahora se recurre a dejarlos al sol o hasta en hornos, ¿no? Para poder tener suficiente consumo para la población. Algo que es importante mencionar, bueno, de acuerdo en el caso del Camino Real de Tierra Adentro, se tenían que traer ciertas herramientas y utensilios específicos para la explotación de los metales y también se trajeron junto con eso, pues hornos, hornos, ollas, cazuelas de diferentes materiales como los sartenes de hierro muy acostumbrados en Europa y que ahora ya son parte de las cocinas tradicionales que encontramos sobre todo en las haciendas, ¿no? Vamos a ver cómo se incorpora el uso de utensilios de cobre, de hierro y de barro, porque aquí no había de barro, realmente aquí no había costumbres como en el centro de México de hacer los guisados en olla de barro, aquí pues difícilmente se cocinaban antes de la llegada de los españoles. Entonces vamos a ver también toda esta llegada de utensilios que son parte del bagaje cultural y que son hoy los que le dan los diferentes sabores a los alimentos. Habíamos hablado de las haciendas, fueron el gran motor que dio de comer a todas las poblaciones que vinieron aquí a trabajar las minas y pues en el marco de las haciendas se daba un intercambio de cocina. Por ejemplo, las poblaciones esclavas tenían permitido cocinar lo que ellos estaban acostumbrados, se les daban las vísceras de las carnes y ellos los preparaban de acuerdo a sus recetas tradicionales y se fueron mezclando poco a poco con las de los grupos purépechas y en fin, y ahora encontramos platillos que son comunes, ¿no? También estas haciendas se surtían con sus propias producciones, pero también aprovechaban los tiempos de ferias para poder adquirir mercancías que no eran producidas en las haciendas o en las haciendas cercanas. En este caso vamos a encontrar que en las ferias, la más importante fue la de San Juan de los Lagos, aquí encontrábamos artículos traídos por la nao de China, de Asia, encontramos artículos traídos del sur del país como el palo de Campeche, como la cera, como los tintes para teñir los textiles y vamos a encontrar todos los productos que traían los galeones de España con todas las telas, todos los insumos para la minería, pólvora, armas, vinos, en fin, lo que no se puedan imaginar. Aquí vemos una ruta de las ferias comerciales que hubo. Les digo que la más importante fue la de San Juan de los Lagos, pero hubo también ferias muy importantes como la de Jalapa, que pues les quedaba inmediatamente lo que llegaba de Veracruz por barco o lo que iba a salir de Veracruz hacia Europa, que venía de la nao de China o que venía de los territorios digamos, del norte y del centro del país. Había también feria en Taos, había en Chihuahua, había en Saltillo. La de Taos incluso creo que se le conocía como de los apaches, vendían ahí muchos productos de los grupos que habitaban el norte de la Nueva España. Ya se imaginarán la cantidad de cosas que se vendían, ¿no? Era, bueno, increíble porque todo alrededor, lo que ahorita ya está habitado en San Juan de los Lagos, pues se destinaba a terrenos donde llegaban todas las caravanas con los diferentes productos que se vendían. Aquí vemos una crónica, comerciantes, compradores y visitantes de todo el país se reunían en San Juan de los Lagos. Llegaban de la Ciudad de México, de Mazatlán, San Blas, Guadalajara, del Bajío, de Veracruz, de Texas, imagínense, Chihuahua, Nuevo México, es decir, de todas partes. Debió haber habido un comercio ahí, debe haber sido maravilloso ver todo lo que traían. Y aquí tenemos que después había como en las tienditas de abarrotes, pues las tienditas de abarrotes de la época que se llamaban pulperías. Aquí vamos a encontrar que una vez que se habían ido a surtir a la feria, pues encontrábamos productos también de todas partes y encontramos la venta ahí de cosas al mayoreo, al menudeo y vemos que los medían con estos cuadritos de madera que se llaman cuartillos, que eran las medidas con las que se vendían los productos a granel en esa época. Esta es una representación de una pulpería, pues había de todo, no era ferretería, con carnicería, con verdulería, era todo en uno.
Y bueno, ya casi para terminar, la cocina del municipio de San Luis Potosí, así como la de muchos lugares del Camino Real de Tierra Adentro, es el resultado de la preparación y consumo de los productos que encontramos en esta tierra desde tiempos prehispánicos, aunada a los productos traídos por los españoles, por los indígenas de Mesoamérica y las poblaciones africanas y las diversas migraciones de todos los continentes que ha habido a lo largo del tiempo. Todos ellos, como ya lo mencionamos, trajeron consigo alimentos y costumbres que se han ido incorporando a nuestra cultura y a la cultura gastronómica del Camino Real de Tierra Adentro. Este es de alguna manera un resumen de los alimentos que encontramos en San Luis Potosí, pero que también encontramos en muchos otros sitios del Camino Real de Tierra Adentro. Hablando del papel de cocineras y mayoras, pues ellas han sido realmente las encargadas de la transmisión y preservación de este patrimonio cultural, porque ahora ya no existen las grandes haciendas que surtían a las poblaciones mineras de la comida necesaria para subsistir. Ahora encontramos que toda esta responsabilidad, vamos, de la preparación de productos tradicionales y populares, pues recae en cocineras, en los mercados, en fondas y las mayoras de restaurantes y también de los mercados y de otros lugares. Aquí vemos también la venta de productos de la tierra, de los lácteos que hablábamos en la parte histórica, de las gorditas de horno, que son también muy populares, son unas gordas de maíz quebrado de influencia tlaxcalteca, y pues todos estos alimentos los vamos a encontrar en gran parte del Camino Real de Tierra Adentro. San Luis Potosí, con la finalidad de dar visibilidad a estas mujeres que se han encargado de la transmisión de este patrimonio gastronómico, preparamos una capacitación y certificación de cocineras y mayoras de cocina tradicional de los mercados del Centro Histórico de San Luis Potosí bajo el estándar de competencia S1084 de conocer, con la finalidad de darles un reconocimiento con validez curricular profesional a toda esta labor de preservación de la tradición culinaria de San Luis Potosí. Acaba de ser el curso de alineación, esperamos los resultados próximamente para 14 cocineras que pues ahorita ya vamos a poder decir que son las expertas en la preservación. Se les dio cocina con asado de boda, tacos rojos, fiambre y en fin, enfocado a la cocina tradicional de San Luis Potosí y que es también cocina del Camino Real de Tierra Adentro. Esto es parte de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, de un programa que tenemos en la dirección a mi cargo que se llama De Corazón Mi Mercado, que tiene como finalidad la visibilidad de todas estas mujeres y hay hombres. Tenemos un cocinero también que son los encargados de preservar todo este patrimonio, esta herencia gastronómica. También está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al Plan de Salvaguarda de la Cocina Tradicional Mexicana, que pues como ya hablamos, está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Hasta aquí, bueno, sería todo lo que yo tendría que mencionar. Hay mucho más, pero tampoco los quiero dejar aquí hasta mañana. Y también quisiera también darle oportunidad a Blanca para que pueda continuar con su presentación, porque como ya vimos, pues sí difiere un poco los procesos históricos y culturales en la parte de California, en donde ella tiene basadas sus investigaciones. Y pues hasta aquí sería mi aportación. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Hola, chicos. Bueno, hay de todo. Gracias. Sí, hay de todo. Chicos, grandes, pero todos estamos jóvenes todavía. Yo les voy a hacer algo muy resumido para que ustedes tengan tiempo de preguntarnos, ¿ok? Bueno, la historia de las misiones en general en México comienza desde 1493, un poco después de la conquista, ¿no? Y en cuanto a Baja California será entre 1683 y 1834. Yo les voy a hablar ahorita de las misiones que se formaron en lo que era la Alta California, que hoy es el estado de California. No sé si alguien ha estado aquí en California, pero el principal constructor o el principal personaje de las misiones en California es el padre Junípero Serra. Él ya había fundado unas en Baja California y siguió en California. Y es muy interesante porque, como les dije un poco, estos territorios estaban muy lejos de lo que era la Ciudad de México o el gobierno de México y de España. Y estaban preocupados porque esos territorios estaban siendo ocupados por otras personas, por rusos y por otras
por otros pobladores. Entonces, mandaron a estos misioneros a empezar a fundar las misiones para evangelizar y para tener presencia en esos territorios. Pero verdaderamente la labor de los padres fue fenomenal, porque realmente las misiones, bueno, son 21 misiones, 4 casas de asistencias y 2 presidios. El último está en Sonoma y, como les decía, es todavía está como un museo, pero están muy bien conservadas todas las misiones. Unas las reconstruyeron en las ruinas que habían quedado y otras las reconstruyeron completas en base a lo que tenían de fotografías y de otras cosas. Las misiones se fueron fundando, bueno, escogían lugares fértiles cerca de los arroyos, algunas se fueron fundando en lo que se conoce el Camino Real o la autopista 101. Y esta autopista corre a todo lo largo de la costa de California. Y ahí se fueron fundando las misiones hasta llegar a la última en Sonoma. La primera que se fundó fue en San Diego de Alcalá, y de ahí siguieron siguiendo. Casi tenían como entre unos 48, 50 kilómetros, una entre otra. Pero pues lo único que necesitaba un padre para fundar las misiones era llevarse un soldado, un poco de pertenencias, varios sirvientes y algunos amigos nativos americanos que ya estaban con ellos, que sabían que no los iban a atacar. Llegaban a ese lugar y ahí empezaban a fundar las misiones, ¿no? Y si las vieran ahora, son impresionantes, son bellísimas. Son lugares hermosos, la de Santa Bárbara, la de San Luis de Obispo, la de San Fernando. Incluso una de las casas de asistencia es esta casa de asistencia que está en lo que era el pueblito de Los Ángeles, de Nuestra Señora de Los Ángeles. Fue una de las asistencias que hoy, su capilla es pequeñita, pero sigue habiendo, como les decía, bautizos, sigue habiendo bodas, 15 años. Es un lugar muy bonito. Bueno, las misiones se empezaron a fundar y tenían la capilla, tenían 2 cocinas, porque en una cocina comían los padres y en otra se cocinaba. Tenían sus hornos de leña, algunas tenían sus prensas de piedra para moler el trigo, para moler las aceitunas y sacar el aceite de oliva, sus hornos de leña, ¿no? Y lo que hicieron los padres fue que en cada misión que iban, de acuerdo al clima, de acuerdo a la cercanía del mar o de las tierras fértiles, es lo que se iba sembrando, que eso es realmente muy, muy interesante. De cuando se empezaron a hacer las misiones hasta que México cede sus territorios en 1848, se desarrollaron muy bien todas las misiones. Pero después de 1848, el gobierno las seculariza, y después, durante esos años, hasta como por, no sé, como hasta 1848, como unos 10 años, como unos 8 años después, el gobierno de los Estados Unidos empieza a regresar las misiones a la iglesia. Y ya algunas, como estaban en ruina, las empezaron a restaurar. Unas, pues hubo mucho pillaje, muchas cuestiones políticas también, pero finalmente se empezaron a formar sociedades, sobre todo de mujeres, y las rescataron. Y de ahí, como estaban en grandes territorios de terrenos, se empezaron a hacer haciendas, se empezaron a hacer ciudades, calles. Muchas de las misiones tenían incluso canales de agua, un sistema de agua muy, muy, muy bueno que les permitía regar. Otras misiones se volvieron ganaderas. Tenían muchísimo ganado, como lo mencionaba Marcela hace rato, vacas, borregos, corderos, puercos, o sea, una cantidad exagerada de animales. Otras producían mucha fruta. Entonces, cada misión tenía una serie de productos que se intercambiaban. Otras tenían pescado, como la que está en Monterrey Bay, cerca de la costa,
y esas siempre tenían pescado y se intercambiaban productos, ¿no? Por ejemplo, las que están cerca, la que está cerca de Sonoma, pues fue una gran productora de vino, ¿no? Aunque aquí en California las primeras, ¿cómo se dice? Parras de vino, bueno, las semillas de vino se hicieron en 1770, la industria no empezó hasta 1797 en forma, en California. Con la uva de misión y entre los productos que ¿alguien quería preguntarme? ¿O escuché por ahí? No, ok. ¿Alguien quería decir algo? Ok, bueno, entonces les voy a mencionar un poquito de lo que se producía en cada misión y después, porque no tenemos mucho tiempo en realidad, pero después ustedes me irán diciendo qué es lo que quieren preguntarnos, que eso se me hace muchísimo más fácil, ¿no? Hasta ahorita nadie tiene preguntas. No, ¿verdad? Ay, gracias por las... Gracias. Bueno, ahí las están viendo todas. Así están actualmente. Yo me interesé por este labor de estudio de las misiones porque cuando vino el Papa Juan Pablo II, me invitaron a la misión de San Francisco y pude tener acceso a muchas cosas de las misiones, pero de esa de San Fernando, donde estuvo el Papa, donde se le cocinó al Papa en la cocina de esa misión, fue algo impresionante. Y yo me sentí, a lo mejor a mucha gente va a decir, bueno, esta mujer, pero yo escribí que por primera vez en toda mi vida, cuando estuve en la misión de San Fernando y visité al Papa, me sentía como estar con Dios, ¿no? Porque son bellísimas y sus archivos, como en este caso, que sí se pudieron acceder, porque es muy difícil. Entonces, bueno, le hicimos eso y pues no tuve la oportunidad de conocer al Papa. Por ejemplo, les voy a platicar, la primera misión que se fundó fue en 1769. Las primeras 10 misiones las fundó el padre Junípero Serra, que cuando llegó aquí a California ya era un padre de edad avanzada, ¿no? Pero aún así emprendió el camino a pie. Yo espero que algún día pueda emprender ese camino a pie y ir una tras una, porque fue una labor enorme. Y en esos tiempos, mucho más que los caminos eran de terracería, inhóspitos, ¿no? No había más que nativos. Es lo único que había aquí, bueno, lo que tenían, como lo platicamos con Marcela, mezquite, bellotas, ¿no? Animales silvestres, pero los padres pues hicieron una labor, ellos siempre cocinaban, que ahorita quizás puede ser algo que se relacione, pero ellos dirigían, organizaban las cocinas, pero los que cocinaban eran las mujeres nativas, bajo la dirección de los padres. Eso a mí me pareció muy interesante, ¿no? Quizás fueron más dóciles en ese entonces y pudieron permitirse eso. En la misión de Alcalá, que fue la primera que se hizo, hacían la nixtamalización, aunque a mí también algo que me pareció muy interesante, porque la hacían y de ahí lo que ellos comían eran tortillas fritas, atole con sal o atole dulce que azucaraban con azúcar morena, ¿no? Que eso, pinole, ¿no? Muchas veces en sus viajes de una misión a otra misión, como lo mencionamos, tenían su carne seca, pero también llevaban sus tortillas o su pinole. De eso se alimentaban. La segunda misión que se fundó fue la de San Carlos Borromeo de Carmelo, que también la fundó el padre Serra. Ahí fue una misión que se dedicó a la producción de chile, y al cultivo y producción de los chiles. Por ejemplo, cultivaban el chile piquín, el ancho, el serrano, el pico, el güero, el poblano y hasta el chipotle, ¿no? Y entonces ellos hacían, gracias por las fotos, y entonces ellos hacían, por ejemplo, hacían pasta de chile, vinagre de chiles, salsa de chile rojo, y curiosamente hacían
tacos, pero la carne la carne la molían o la picaban, y así era como hacían sus tacos, y hacían ya empezaban a hacer el chili con carne, que es bien famoso acá, a mí me gusta mucho, pero no lo hacían más que con carne y chile. Y la tercera misión, que fue la de San Antonio de Padua, que también la fundió Serra en 1771, si se fijan, llevaban muy pocos años de distancia para hacerlas, ¿no? O sea, casi enseguida, en 1771, Serra fundó 2, y al año siguiente otra. Entonces, esta de San Antonio de Padua es una misión muy bonita, porque tiene una de las arquitecturas más bellas dentro de todas las misiones. Por ejemplo, ahí hacían ya salsa barbecue para bisteces, pozole, pero era con pozole amarillo, con maíz amarillo y frijoles. Su producción era muy poquita. Luego sigue la misión de San Miguel de Arcángel en 1771, también la funda el padre Serra. Ahí, por ejemplo, tenían chile con carne, picadillo entre sus recetas, hacían un famoso pie de tamal, que también hoy día ya aquí en Estados Unidos hacen el famoso chicken pot, que es como un pie de pollo. Tomasito, te veo muy serio. Y también hacían enchiladas, y también hacían una cacerola de tamales. Algunas misiones pudieron desarrollarse más que otras y producir más productos que otras, pero en general todas tuvieron acceso a todas las cosas. De ahí nos vamos a la de San Juan Luis Obispo, que también la funda Serra al año siguiente, en 1772. Esta es una de las misiones que logró una producción de ganado muy importante. De hecho, su dieta se basaba mucho, por ejemplo, en el caldo de res al estilo español, desayunaban carne, comían el corazón de res guisado, los riñones de res guisados, el roast beef. Y esta misión tenía en ese entonces uno de los ganados más importantes dentro de todas las misiones. Y de ahí nos vamos con la de San Francisco de Asís de Dolores, que ya la funda el padre Francisco Palau en 1776. Ahí lo que hicieron mucho, tenían gran variedad, producían maíz, carne, la carne seca, ahí también la hicieron, y la guardaban en frascos de cristal o en sacos como de lona. A veces, como les comentaba, la salaban o le ponían pimienta, y la colgaban muy alto para que no se la comieran los ratoncitos. Y también la usaban en sus viajes. Tenían caldo de ternero, corazón y riñones de terneros, nada más hervidos con cebolla y un poco de sal. Luego nos vamos a otra que se llama Santa Clara de Asís, que fue fundada en 1777. Ahí, curiosamente, aprovecharon mucho pues sus crías de puerquitos, porque producían mucha salchicha de puerco, salchicha de res, salchichas de ternero. Parecía salchichonería esa misión. Jamón de puerco, jamón al horno, jamón frito, jamón al vapor, bueno, jamón por todas partes. Luego tenemos la misión de San Buenaventura, que se fundó en 1782. Ahí hubo algo muy interesante, porque por primera vez los padres lograron empezar a hacer como fusión de los alimentos de los nativos y los alimentos de ellos. Tenían muchos animales silvestres, como las ardillas que se las comían, y todo lo que ellos también habían traído, ¿no? Tenemos que hacían bisteces de carne de venado, caldo de venado con vino, conejo nada más salado y cocido, y aunque no lo crean, también comían carne de oso. Yo nunca la he comido, pero espero algún día comer carne de oso, que la hacían con vino. Tenían codornices, patos, gallinas,
realmente esta misión produjo o se dedicó mucho a la cría de aves. Y ahí llegamos a la, gracias Marcela, luego llegamos a la misión de Santa Bárbara, que es una de las más, pero de las más bellas que también yo considero que es. Esta misión de Santa Bárbara la fundó el padre Fermín Lausén en 1788. Santa Bárbara, para quienes lo conocen, está muy cerca del mar. Es una ciudad preciosa, la verdad. Y ahí pues había mucho acceso al pescado. Entonces hacían pescado frito, pescado salado, pescado encurtido, pescado con almejas, ¿no? Y cuando se requería, pues lo intercambiaban con otras misiones, como les he dicho. Y de ahí nos vamos a la Purísima Concepción, que también la funda el padre Fermín Lausén en 1787. Esta misión, ¡ay, qué rico! Esta misión se caracterizó mucho porque se cultivaban muchas verduras y granos. Entonces, ellos basaban su dieta prácticamente en los garbanzos en todas sus formas, desde hervidos a la española, garbanzos mexicanos, garbanzos y frijoles, todo era garbanzo para ellos. De ahí vamos a la misión de Santa Cruz, que es la misión número 12, que también la funda el padre Lausén. Ahí la mayoría se dedicó al cultivo de cebolla grande, blanca, cebollas chiquitas, y a muchos vegetales. De hecho, hacían cacerolas o las llamadas macedonias de vegetales frescos. También tenían arroz frito, arroz cocido, o sea, había de todo. Y luego Nuestra Señora de la Soledad, que también la funda Fermín Lausén en 1791, esta misión se dedicó mucho a la producción de trigo. Y entonces hacían pan blanco, pan de agua, buñuelos, hacían unos panquecitos con mezquite, que eran como con harina de mezquite, que ahí volvemos a ver la participación de los nativos, y galletas. Bueno, seguimos con la misión de San Juan de Guadalupe, también nuevamente fundada por Fermín Lausén. Esta también se dedicó a la producción de harinas de trigo. Y así tenemos que ellos, pues, hacían muchas galletas de azúcar. Como les digo, el azúcar era morena, cuadros de anís, de jengibre, galletas de melaza, el dátil, que en California lo mismo que el dátil, el higo, la nuez de Castilla, se dieron muy bien. Tenemos actualmente pues muchos productos, ¿no? Al igual que el pistacho. Y a eso se dedicó esta misión. Y llegamos hacia a la misión de San Juan Bautista, que se fundó en 1797 por el padre Lausén también. Ahí, pues, se dedicaron también mucho a la producción de granos, de maíz, y tenían su dieta, pues, tenían budín de maíz amarillo, budín de arroz, ¿no? Era sencilla, y realmente los padres tenían una dieta muy, muy, muy simple, ¿no? Yo diría que hasta, no sé si por cuestiones religiosas, un poco limitada. Lo que sí no dejaban de tomar nunca, aunque fuera con tortillas, buñuelos o lo que fuera, era el vino. Esto sí nunca dejaron de tomar el vino. De ahí nos vamos a la misión de San Miguel Arcángel, que Fermín Lausén también la funda en 1797. Aquí, esta misión es una de las misiones que se dedicó muchísimo al cultivo de las frutas. Hubo una producción enorme de frutas en esa misión, y entonces por eso sus guisados o lo que hacían tenían como base las frutas. Hacían tenían frutas nativas y frutas que habían traído los españoles. Hacían sus manzanas hervidas, sus manzanas horneadas, hacían hasta dumplings rellenos de arroz y manzana,
plátanos hervidos, higos, frutas cristalizadas, pudín de higos, mermelada de varias frutas y mermelada de naranja. Como van viendo, realmente estas misiones tenían una gran producción y gracias a eso se desarrollaron. Después que pasan a ser de Estados Unidos y se empiezan a dividir las tierras, pues había mucho para que se hicieran esas grandes haciendas, ¿no? Con la misma gente que con los españoles y mexicanos que se habían quedado acá. Tenemos así que pasamos a la misión de San Fernando Rey de España, también fundada en 1797. Como ven, a veces se aventaban la fundación de 3 o 4 misiones en un año, ¿no? Esta también la funda el padre Fermín Lausén. Y aquí fue muy interesante porque tenían mucho ganado, producían mucha leche y una de sus bebidas favoritas era el chocolate caliente con agua, el chocolate caliente con sal. Yo nunca lo he probado, pero intentaré probarlo. También ahí usaban mucho productos de mezquite y de bellotas, hacían atole, hacían panes, ¿no? Ahí vemos otra vez la participación de los nativos o la fusión de los nativos. Luego tenemos la misión de San Luis Rey de Francia, también fundada por el padre Fermín Lausén. Y ahí tenemos que hubo mucha producción, tenían mucho ganado vacuno, y ahí hubo mucha producción de quesos, que es algo muy, muy interesante. También se dedicaron a la producción de tubérculos y hacían levadura con papa. Entonces, es muy interesante todo lo que hizo. También tenían jardines muy bellos, la mayoría de las haciendas, y tenían muchas jacarandas, árboles de plátano. Entonces, pero ahí precisamente en esta, se desarrolló mucho la producción de quesos. Vamos a la misión número 19, que es la misión de Santa Inés. En esta misión fructiferó mucho la producción de vinagre en todas sus formas. Tenían vinagre casero, vinagre de frutas mixtas, vinagre de eneldo, vinagre de manzana, vinagre por todas partes. Entonces, muchos de sus guisos usaban vinagre. De ahí, esta se fundó en 1804 y fue fundada por el padre Esteban Tapiz. De ahí vamos a la misión de San Rafael Arcángel, que se fundó en 1817 por Vicente Saria. Esta misión es muy interesante porque se dedicó completamente a la producción, de aceite de oliva, aceitunas, y prácticamente esa era una misión que hacía todo esto y que mandaba también a otras misiones. Las otras misiones producían, pero en poquita cantidad, pero esta sí completamente se dedicó 100% a la producción de estos productos que les menciono. Y tenían una ensalada de aceitunas negras, tenían ensaladas de lechugas con aceite de oliva, y muchos vegetales los aderezaban con aceite de oliva. Entonces, finalmente tenemos la misión de San Francisco de Solano, que fue la última que se fundó en 1823. Y esta misión la fundó el padre Jorge Altamira. Lo interesante de esta misión es que la fundan en 1823, aunque en 1770 se habían ya pues cultivado las primeras parras. Esta misión explota en cuanto a la producción de vino. Está dentro del Valle de Sonoma, que muchos saben que es un lugar donde hay una producción de vino californiano impresionante y muy rico, la verdad. Aquí se dedicaron, tenían una cantidad inmensa de árboles y de sembradío de uvas.
Entonces se dedicaron mucho a la producción de vino. Vino para consagrar y vino para tomar, porque a los padrecitos les gustaba mucho tomar. Entonces, pues tenemos así que hacían muchos diferentes tipos ¿cómo se llama? De vino, y les ponían azúcar morena, que a mí me llama también mucho la atención, ¿no? Que hacían vino con azúcar y también hacían vino remojando las pasas o las uvas de misión que se secaban y te daban las pasas. También producían el licor de Angélica, que es muy interesante, y de zarzamoras también hacían vino. Esta fue principalmente pues una misión productora de vino, y alrededor ya cuando quitan tierras a esta misión, siendo parte de Estados Unidos, pues explota mucho más la producción del vino, ¿no? Estamos hablando que aunque se empezó a hacer producción de vino desde 1797, en 1823, ¡pum!, explota todo. Y lo que les quiero decir es que las misiones son monumentos históricos, pero representan mucho dentro de la historia de los Estados Unidos, específicamente de California, porque realmente se unieron dos mundos, ¿no? El mundo de los nativos, ¿no? Y el mundo de los españoles mexicanos, ¿no? Porque yo he encontrado ya recetarios. Yo tengo un recetario de 1898. Es un recetario en español, es el primer recetario en español que se produce en San Francisco por unos, por gente que se quedó en esas grandes haciendas, ¿no? Y estamos hablando que fue muy rápido, 1898. Luego tengo otros recetarios de 1902, 1905, 1908, donde todavía no se definían si iban a ser españoles, si iban a ser mexicanos, si iban a ser californianos. Entonces había un periódico, bueno, que lo deben de haber escuchado, que se llama el LA Times. Hacía concursos y todo el mundo ponía, oh, pues soy de tal parte, y ganaban las recetas. Analizar esos recetarios te dice mucho de la gente que se quedó a vivir aquí, ¿no? Es importante. Y también hay un recetario, también lo tengo, que se llama el recetario de Ramona. Ramona fue la última india yaqui, que su papá era irlandés y su mamá era una india yaqui. Y es muy interesante porque incluso se hizo una telenovela, y por ejemplo aquí cada año en Hemet, en una ciudad de California, hacen una obra de la vida de ella, ¿no? Porque ella defendió junto con su madre esa hacienda como fuera, y se enamoró de un indio. Siendo ella de India y irlandés, se enamoró de un nativo americano, yaqui. Pero es muy interesante porque al final de cuentas su sangre yaqui la llamó, ¿no? Y tiempo después escribieron un recetario que lo tengo, y es muy interesante lo que se comía en esas haciendas. Como les digo, después de que las pasaron de nuevo a la iglesia, pues les quitaron tierras aledañas, muchísimas, porque eran hectáreas, y así se comenzaron los ranchos, las haciendas, los pueblos y las grandes ciudades. Y hoy realmente nos sentimos, digo, yo soy mexicana, californiana y todo, no me he salido del continente, nos sentimos muy orgullosos. Si alguna vez tienen oportunidad de venir a verlas, vengan a verlas, porque están las cocinas originales, que bueno, creo que es Marcela la que nos está poniendo No, es Natalia. Gracias, Natalia, gracias. Entonces, es muy bonito verlas, y hay gente que te recrea esos tiempos, se viste actores y vas, y es algo muy interesante. No sé si abrimos la ronda de preguntas o tú nos diriges, Natalia. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Quise acompañar con ilustraciones. Gracias. De una clase. Tengo un documental, chicos, que eventualmente se los voy a pasar. Fantástico, sería muy agradecido. Muchas gracias.
Tenemos muy poquito tiempo ya. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Bueno, hubo varios comentarios de repente, pero bueno, hubo varias que la doctora Marcela respondió en su momento. Quedó por aquí una pregunta de nuestro querido cronista Manuel González, cronista de Zacatecas, que preguntaba si el asado de boda no es un platillo típico exclusivo de Zacatecas, ¿verdad? No, como ya vimos, pues lo encontramos a lo largo de todo el Camino Real de Tierra Adentro como asado. Perfecto. Y bueno, la otra pregunta, bueno, sí, se respondió la diferencia entre birria y barbacoa. No sé si alguien tenga, bueno, están dando las gracias en el chat y demás, no sé si alguien tenga dudas, yo tengo un par. Si alguien Muy más bien. nos anima mientras, a ver, adelante a los participantes y mientras se animan, Yo tengo una pregunta. sí, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. primero que nada, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es que ambas se ve que dominan el tema y que lo aman y me encantó la ponencia de las dos y los Gracias. materiales que las acompañaron. Bueno, yo quería aprovechar la experiencia que tienen en cuanto a la culinaria mexicana, justamente sobre el tema que decían de la inscripción de la comida mexicana en la lista de Patrimonio Mundial, porque ha habido una discusión. Yo participo como docente en la Universidad Claustro de Sor Juana. En diferentes foros está la discusión de que si se inscribió solamente el caso de la comida de Michoacán o si es extensivo a todas las comidas. Entonces, analizando el expediente, en el expediente dice que México organizó este caso nada más de Michoacán, pero que como estado se comprometía a generar expedientes de otros estados también. Entonces, no sé si sobre esto tuvieran algún detalle adicional. Sí, como mencionamos, en un inicio se había metido un expediente ante la UNESCO, coordinado por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica, sobre toda la cocina mexicana, y yo pienso que para ese momento la UNESCO no estaba preparada no tenía la capacidad de analizar un expediente tan amplio que abarcara toda la cocina de México, y pidieron que se reformulara el expediente y se escogiera un estudio de caso en particular, que fue el de la cocina tradicional michoacana. Y sin embargo, como mencionan, sí se dejó abierta la posibilidad, y es parte del plan de salvaguardia, el incluir todas las declaratorias estatales de cocinas. Por eso, dentro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica hemos trabajado para que la mayoría de los estados, que ya casi todos tienen su cocina declarada, a mí me tocó, bueno, yo hice como aportación un modelo para todos los estados, para el conservatorio, para que pudieran declarar sus cocinas tradicionales. Yo hice el expediente de la declaratoria de la cocina tradicional de San Luis Potosí, y ese ejemplo que preparamos el doctor José Antonio Vázquez, que seguramente conociste, que estuvo ahí con ustedes en el claustro, y yo lo perfeccionamos y lo dejamos como una guía para que todos los estados lo pudieran hacer. Con base en esa plantilla que dejamos hecha, se han certificado muchas cocinas de diferentes estados, han obtenido sus declaratorias a través de los congresos del estado o decretos de los gobernadores. Y todo eso es parte del plan. Ya no se va a hacer una extensión de declaratoria para los demás estados, sino que ya quedó el acuerdo de que la cocina mexicana está inscrita, y se va a ir perfeccionando e incluyendo, se va a hacer más amplio la cobertura conforme los demás estados incluyan sus cocinas. Aquí no es nada más meter la declaratoria, el expediente de declaratoria, sino realizar un trabajo de identificación de los productos de la tierra y las preparaciones en las cuales tienen parte estos productos, ¿no? Y toda la parte cultural de la tradición gastronómica que existe, para que quede probado que sí hay la tradición, que se ha transmitido de padres a hijos y que es parte de la identidad cultural de esos estados. Como en el caso de San Luis, pues ya quedó comprobado y tenemos la declaratoria. Y entonces, nada más una cosa, ¿se va a mandar esto después a la UNESCO también o solo se va a Cada quedar en la año Secretaría se Nacional? manda un informe de actividades, lo manda Ok. el organismo asesor de UNESCO en materia de patrimonio inmaterial, concretamente gastronomía, que es el conservatorio. Cada año y medio mandamos un informe en donde se detallan todas las acciones del plan de salvaguardia, en donde incluyen las declaratorias de los estados y todas las acciones de registro de cocineras, de preparaciones, de productos, festivales, productores, porque también son importantes, y todo eso se manda cada año.
perfecto. ¿Y se podría consultar en algún sitio esto? Pues si pueden solicitarlo al conservatorio, el informe que se manda a UNESCO. Normalmente me toca traducirlo. El año pasado no lo tradujo porque estaba muy ocupada, pero sí, yo supongo que lo pueden pedir mediante un escrito dirigido a la doctora Gloria López Morales, que es la presidenta. Muchísimas gracias. Con gusto. De nada. Gracias, maestra Antonieta Samaniego, por sus comentarios y sus preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda. A ver, voy a revisar rápidamente que no haya algo en el chat. Y si no, yo creo que ya, pues ya damos por terminado. Bueno, el señor Juventino agradece las excelentes presentaciones y pregunta, ¿el padre Juan Crespi cuál misión construyó? Ahorita te digo, porque no me las sé todas así al centavo, pero ahorita te voy a decir cuál construyes. Ok, gracias. De nada. Bueno, y pues si no, para ya terminar, pues sí, quedan 5 minutos. Yo tenía un par de dudas, pero si no, más bien ya se las hago llegar a ustedes directo. No, a ver, todavía. No, creo es que hay que es cuatro. por el público, que ya Ah, respondimos, o sea, era como, ya estamos sobre el tiempo y ya no creo que dé tiempo, pero bueno, nada más voy a mencionar mis preguntas y ya las respuestas después me las comparten bien. y yo las comparto con los participantes por mail o algo así. Yo tenía preguntas, por ejemplo, ¿por qué se llamaban las tiendas pulperías? ¿Por qué tenía, o sea, de qué tiene que ver con pulpería? Luego, sí es cierto, porque en las investigaciones que he hecho, de hecho, las imágenes que compartí mientras hablaba la maestra Blanca son de una clase que yo di. Y justo yo, pero quería saber si es cierto o no, y eso es para la maestra Blanca, si es verdad que se usaba también el vino como antiséptico. Muchos de estos silicios y estos autoflagelos de los misioneros, pues tenían que curarse, ¿no? Estas heridas. Entonces sí es verdad que también, además de para la Sí, preparación, también se usaban el vino para ese tipo de... para curarse, y bueno, es que él sabes que sí para curarse, pero también recordemos que había muchas hierbas, ¿no? Que se cultivaron en las misiones y que también servían para curarse. Perfecto. Incluso, por ejemplo, la manteca de puerco con un poco de sal te cura una herida. Y en ese tiempo, pues sí tenían aceite de oliva, pero usaban mucho la manteca. Muchas gracias. A ver, sí. Y bueno, pues por último, era un poco por si quieren cerrar en 2 minutitos. Para quien no conozca el tema de las mayoras, cómo hoy día se preserva esta mujer que asiste al chef, hasta donde entiendo, pero me gustaría verlo o sea, escucharlo de ustedes, ¿no? Principalmente la doctora Marcela, Sí. si el tema de la mayora es hoy día como quien asiste con el tema del sazón para la comida, sin llegar a ser el chef, que es algo que a mí me causa mucho interés. Y no sé si podemos cerrar así en 2 minutitos para Claro, el tema del título de la... Claro, yo creo que las mayoras son un personaje que no ha sido debidamente reconocido, porque ellas ciertamente no son los chefs, y tampoco son cocineras tradicionales, son las personas encargadas en restaurantes y en fondas de la preparación y supervisión de las labores vinculadas a la preparación de los alimentos. Ellas son las encargadas de dar el sazón y de seguir las instrucciones del llámese chef o cocinera encargada del lugar, pero son realmente las que van a estar dando instrucciones a los demás ayudantes de la cocina y son ellas las responsables de que los guisos queden como bien estipulado en la receta y además también de mantener el orden en la cocina y las acciones de limpieza preventiva y después de limpieza y de orden después de la preparación de los platos. Entonces creo que sí no ha sido reconocida la importancia que tienen. Y no solo eso, yo creo que también las mayoras tienen un conocimiento que a veces muchos chefs de hoy día no tienen. Que a mí Claro, eso, definitivamente, junto con las cocineras
que encontramos, no es lo mismo el que tú tengas el conocimiento que te han heredado tus abuelas, tu mamá, tus tías, que has crecido y has vivido con esas preparaciones de alimentos asociados a las fiestas, a la boda, que para los 15 años, porque en el pueblo y en donde vivimos, pues le toca a una quinceañera y después a la otra y todos participamos, a ir a una escuela y aprenderte las técnicas generalmente extranjeras de preparación de alimentos. Para mí, y se los digo a mis cocineras de San Luis Potosí, tiene mucho más mérito y es mucho más de reconocer el esfuerzo que hacen ellas por preservar nuestras tradiciones heredadas por la familia que un conocimiento adquirido en una escuela, al cual seguramente en muchas ocasiones eres ajeno, porque no lo has vivido desde chico. Entonces no puedes transmitir ese conocimiento con la misma pasión y con los mismos secretos de la cocina de alguien que creció con eso, de alguien que lo aprendió y lo prepara desde un aspecto pues, un poco más frío, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que las mayoras son personas muy completas en todos los sentidos, porque incluso pueden administrar una cocina completamente, de cabo a rabo. Claro. ¿No? Quizás sus técnicas de corte o de otro tipo son diferentes, pero el resultado es a la mejor, ¿no? Pero yo les veo muchas cosas muy positivas a las mayores, como mencionábamos hace ratito, el conocimiento que tienen ancestral no lo tienen los chefs hoy día. Y eso es muy, muy importante, porque saben los orígenes de los platillos. Ay, muchísimas gracias. Y nada más como para cerrar, obviamente ellas surgen con el virreinato, ¿cierto? Sí, un poco más adelante, ¿no? Realmente con el establecimiento de los grandes lugares de cocina de restaurantes es cuando surgen, porque antes pues eran o las cocineras de las haciendas o las familias que cocinan. Es cuando realmente se empieza a hacer un negocio de la comida, cuando surgen. O sea, ya más hacia siglo XIX. Digamos que sí. Ok, gracias, nada más para que quede muy claro, porque yo también tenía muchas dudas y era... Sí, también había mayoras en las haciendas, ¿no? Que eran las auxiliares de la encargada de la cocina, pero no se les denominaba mayoras. Realmente el nombre sí surge a partir del siglo XIX. Okay. Sí, pero es bueno, y es que la mujer tiene un papel tan importante, la mujer cocinera, mujer mayora, tiene un papel tan importante dentro de la historia de México, ¿no? O sea, en todos los movimientos son las que cocinan. Dice, movimientos de independencia, revolucionarios, ¿no? Invasiones. Es muy interesante el papel. Claro, como dice Marcela, después se fueron desarrollando con el tiempo, ¿no? Habría que hacer un seminario completo nada más de este tema de Claro. la cocina. Sí, Muchísimas Y gracias. reconocerlas más, como Sí, dice Marcela. totalmente. Pues muchísimas gracias. Fue un placer, de verdad. Gracias por esta maravillosa sesión. Y pues damos cierre al cuarto módulo. Rápidamente, yo sé que estamos sobre el tiempo, una disculpa a los participantes. Discúlpenme. Hago mi comercial de la semana que viene. Comenzamos el quinto módulo que lleva por título Métodos de Ciencias Sociales para los Estudios Históricos del Camino Real de Tierra Adentro. Todo el quinto módulo se va a llevar martes y jueves. Siempre se van a grabar, para las que no puedan estar, no se preocupen, les vamos a hacer llegar los links. Todas estas son en colaboración con Stanford, son personas, bueno, los ponentes vienen de la Escuela de Economía de Londres, del Centro de Investigaciones de Docencia Económica de México del CIDE, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de California en San Diego, de la Escuela de Economía de París, de la Universidad de Lancaster, de la Universidad de Georgetown, de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, la Universidad Yale, Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA de México, Universidad de Columbia Británica y la Universidad de los Andes, Colombia. Esto es el reparto que vamos a tener. Es una colaboración con Stanford que estamos muy contentos de llevar a cabo y debido a que esperamos a mucho público, se les va a estar haciendo llegar, yo se los voy a hacer, llegar los links para cada semana, martes y jueves, de 6 a 8 de 18 a 20 horas todos los días en horario de la Ciudad de México. Va a ser abierto por Facebook Live, entonces puede ser abierto para quien quiera, a quien quieran invitar, pero para evitar hackeos y problemas, que ya nos ha pasado, se va a hacer
mediante Facebook Live y stream. Entonces, les estaré haciendo llegar a todos los participantes sus ligas de acceso cada semana para que estén atentos a sus correos, por favor. Y por favor, siempre las ponentes y bueno, el doctor Tomás Martínez Saldaña pueden invitar a quien gusten, están invitadísimos a venir a las sesiones que gusten y a compartirlo con quien quieran. Comenzamos el martes 27 con legados de guerra y violencia, endogeneidad, con Luz Marina Arias del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, y el jueves con Instituciones y Desarrollo de Largo Plazo en América Latina, con Jean-Paul Foguet de la Escuela de Economía de Londres. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, doctor Tomás Martínez Saldaña. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Gracias Gracias a ustedes por por la la invitación. Un orgullo contar con ustedes. Ay, Es No, muchas gracias, un prestigio que exista esto en México y que se pueda divulgar. Felicidades. Qué bueno. gracias. Y gracias a todos por su atención. Sí. Gracias, Estén bien. Marcela Blanca. Gracias. Hasta luego. A ti, Natalia, Gracias, a todos, Natalia. Lucía, Gabriela, Jimena, Luisa, Gracias a todo el Adriana, público. todos los que andan ahí. Por cierto, participantes, la doctora Marcela y la maestra Blanca, que son tan amables, nos van a compartir en PDFs, me lo van a hacer llegar, yo se los hago llegar a ustedes, recetarios, para que tengan Claro. más información sobre este bellísimo tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasen Hasta buenas noches. luego.